El Señor esté con ustedes. Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos pues en la Iglesia la memoria obligatoria de los santos Joaquín y Ana, los padres de la Santísima Virgen María. Con esta memoria obligatoria, el Santo Padre ha querido que se celebre en toda la Iglesia el cuarto domingo de julio, el Día de los Abuelos y de los Adultos Mayores. El Santo Padre sí reconoce la grandeza del adulto mayor, la grandeza de nuestros ancestros, la grandeza de nuestros abuelos. Lo que pasa es que el Santo Padre vivió en un hogar tradicional, donde habían papás, habían abuelos, tíos y estaba toda la familia. No como ahora, queridos hermanos, que se ha desvirtuado totalmente el concepto de la familia y del hogar. Ahora ya es muy poco lo que se conoce de los suegros y de los abuelos, de los papás, del uno y del otro integrante del hogar o de la pareja o de los esposos. Pero, no obstante, el Santo Padre ve que es muy importante resaltar todo eso hermoso que los abuelos, de una o de otra forma, aún en relaciones disfuncionales, pueden ser muy beneficiosos para los hijos, para los nietos. Siempre los adultos mayores tienen algo de sabiduría. Yo pensaría que toda, por el recorrido y la experiencia que han ido acumulando en la vida. Lo que pasa es que también hay algunos adultos mayores, en especial hombres, que se dedican a cualquier cantidad de cosas en el mundo y no cuidan y no conservan la sabiduría que Dios les ha regalado. Y antes, por el contrario, la desperdician en cualquier cantidad de tonterías pasajeras. Por eso es que toda esa parte hermosa de aprender de los abuelos se ha perdido y cada día se pierde más. A los nietos ya les enseña cualquier persona, menos los papás porque están trabajando y los abuelos porque no se vive con ellos, no están o, como les decía, pues han ido tomando caminos y rumbos que nada tienen que ver con lo que siempre ha pretendido la Iglesia. Que el hogar sea la iglesia doméstica, que la familia sea la iglesia doméstica, el primer espacio, el primer lugar donde los hijos puedan beber la fuente de la sabiduría que la tienen los abuelos, los papás y los adultos mayores.
Hoy los textos bíblicos, queridos hermanos, en el libro del Eclesiástico, que hace parte de ese género bíblico de libros de la sabiduría, nos habla precisamente de eso, de aquellos hombres de bien. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados, o sea, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Fueron hombres de bien, su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia, su heredad pasa de hijos a nietos, sus hijos siguen fieles a la alianza. Hijos, qué hermosísimo esto. Esto ya no existe en nuestra sociedad. Esto es un tesoro poderlo encontrar en la sociedad. Es que es muy hermoso. Lo que dice es una realidad y nos recuerda lo que en antaño sucedía. Esto era lo que sucedía. Sus hijos siguen fieles a la alianza. La fe se transmitía de generación en generación. Ya la situación no es así. Antes los chicos aceptaban tranquilamente la fe que se les inculcaba, iban al templo, iban a la celebración eucarística. Ahora no, ahora los chicos amenazan a los papás y a los abuelos y a todo el mundo. Yo no voy, yo voy cuando quiera. Usted no me tiene por qué obligar. Usted me obliga a ir a misa y le pongo una demanda. Hijos, nos tiramos en nuestra sociedad, nos tiramos en todas las generaciones venideras. Yo espero que por la gracia de Dios, un día nosotros vamos enderezando el camino, vamos enderezando el rumbo. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Sepultados sus cuerpos en paz, vive su fama por generaciones. El pueblo cuenta su sabiduría, la asamblea pregona la alabanza. Es que la sabiduría del pueblo era la sabiduría de los abuelos, de los que habían perseverado honestamente, transparentemente, sin corrupción. Eran hombres y mujeres de palabra, eran hombres y mujeres que reconocían que habían constituido un hogar para la gloria de Dios para toda la vida, que se tenían que amar, que tenían que amar a unos hijos, que había que velar por ellos y que había que trabajar todos los días para ganarse el pan con el sudor de la frente. Ahora no, hijos. La situación no es así y esto que hoy nos pone a reflexionar el texto bíblico del Eclesiástico, hijos, que sea una motivación de Dios para que volvamos a Él nuestra mirada y le supliquemos la bendición para nuestra sociedad, nuestros hogares y nuestras familias, para nuestros papás, pero también para nuestros abuelos, porque con toda seguridad, queridos hermanos, a falta que nos hace. Luego, queridos hermanos, en el texto bíblico del Salmo responsorial, Salmo 131, repetíamos: el Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. Pues, hijos, hace referencia al Señor Jesús, pero por el Señor Jesús, a su mamá, a su padre putativo y a sus abuelos, Joaquín y Santa Ana. Hijos, ¿cómo puede uno pensar que el Señor Jesucristo sea Dios y que sus abuelos sean unos malcriados? Pues no cabe en la cabeza, empezando porque la Santísima Virgen María fue escogida de mucho tiempo atrás.
antes de su concepción y fue preservada del pecado original. Es que es muy lindo, hijos, es que si nosotros tuviéramos la oportunidad todos los días de estudiar y de profundizar un poquito más los textos bíblicos, la historia de la iglesia, eso sería muy enriquecedor para nosotros, porque hijos, nadie da de lo que no tiene. Nadie ama lo que no conoce. Por eso nosotros deberíamos de entregarnos decididamente a conocer nuestra iglesia, la historia de la iglesia, y conociéndola con toda seguridad la amaríamos. Yo siempre he dicho algo después de pasar por mi proceso en el seminario, yo siempre he dicho, cuando a uno le dicen, padre, fulanito cambió de religión, se fue de la iglesia, yo siempre digo, nunca la conoció, por lo tanto nunca estuvo en la iglesia. Quien conoce las miserias que tiene la iglesia, la ama profundamente, se queda en ella, no se va, y antes, por el contrario, ayuda a limpiar todas las suciedades que nosotros mismos le vamos tirando al cuerpo místico de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, estos textos bíblicos hoy son de una reflexión profunda de la iglesia doméstica que es la familia. ¿Quiénes han reemplazado a los abuelos? Sería una buena pregunta en estos momentos. ¿Quiénes han reemplazado la sabiduría de los abuelos que te enseñaron, que me enseñaron? Tiene que hacerle caso a la mamá, tiene que hacerle caso al papá, debe de ir a la Santa Eucaristía. Ya se persignó, ya oró, ya le dio gracias a Dios, ya se va a acostar, ya rezó el ángel de la guarda. ¿Quién le enseña eso a los muchachos o hijos? Nadie. Nadie se los enseña. Y la sociedad, todo lo que les va metiendo en la cabeza es, usted no se deje decir nada de nadie. Usted solito puede hacerlo todo. No le haga caso a nadie. Sus papás ya son unos viejos que no sirven para nada. Pues sus abuelos mucho menos. Hijos, eso es lo que aprenden los muchachos. Los papás y los abuelos le decían, ojo, no vuelva a contestar así, respete al abuelo, respete a la abuela, respete al papá, respete a la mamá. Ahora es una bobada, hijos. O sea, los muchachos responden y respetan y lo primero que dice la mamá es, tan lindo el niño, ¿no? Es que, pues, él es así, él es muy espontáneo no, hijos. La situación debe de volver a un punto central donde Cristo Jesús reine en el hogar y a Cristo no se le irrespeta. Y la representación de Cristo en la iglesia doméstica son los papás, son los abuelos, son los familiares, entes de autoridad. Si los psicólogos dicen que todos nosotros somos lo que entre los 0 y 5 años de edad recibimos de los patrones de autoridad, ahí está, hijos. ¿Cuáles son los patrones de autoridad de los muchachos hoy? La calle, todos los otros que viven afuera de la familia, que uno no sabe qué les están inculcando, qué les están metiendo. Y por eso es que la sociedad ha invertido sus valores. Ahora los muchachos llegan, ellos no piden el favor, hágame el favor, tenga la bondad, buenas tardes, buenos días, no. Deme tal cosa, deme tal otra, vea que ahí le manda. Hijos, uno hacía eso, la persona a la que uno le hacía eso, el señor de la tienda le decía a la mamá, oiga, su hijo vino todo maleducado. La pela que nos metían era de aquí a Pekín.
y nos traumatizamos para nada. Aquí estamos, con fe, con esperanza, tratando de continuar un buen camino. Educad al niño de hoy y no tendréis que castigar al adulto del mañana. La sociedad te castiga, la sociedad castiga a los hijos mal educados en el hogar, los hijos que no se les enseñó principios evangélicos, principios humanos y sociales. Y esos son los muchachos que un asesinato, ¿cuántos años tenía? 16. Hijos, eso da dolor, eso da tristeza. Detuvieron a la persona que cometió el atraco. ¿Cuántos años tenía? 15. Hijos, hoy tenemos que orar muchísimo, muchísimo para pedirle a Dios que nos dé la gracia de que la iglesia doméstica se vuelva a constituir como debe de ser. En el texto bíblico del Evangelio, que son 2 versículos nomás, un texto bellísimo, hermoso, fue el mismo texto bíblico, bueno, el final del texto bíblico que tomamos el jueves de la semana pasada en la memoria que celebrábamos de San Lorenzo de Brindis. Y es muy bonito, hijos, porque nos dice claramente las cosas. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hijos, es la realidad más hermosa que el Señor nos puede dar a conocer acerca de lo que es un ser humano que en humildad y de rodillas al Señor le ora para que le regale la luz de sus ojos y le regale el oído atento a su palabra. Pues hijos, esto va cada día de para atrás, pero al menos ustedes y yo que estamos acá, nos damos el gusto de vivir, de ver, de oír la palabra de Dios y de ver el cuerpo y la sangre del Señor que se transfiguran en el altar. Ustedes y yo, queridos hermanos, tenemos el don de la gracia que Dios nos ha regalado para saber que es en la Santa Eucaristía donde me encuentro con Dios, me fortalezco en su presencia, lo amo profundamente y puedo salir a edificar el caminar de una sociedad que no sabe hacia dónde se dirige. Pero que si nosotros nos volvemos efecto multiplicador, yo con ustedes, cada uno de ustedes con sus miembros de la familia, con sus compañeros de trabajo, con los compañeros de la comunidad o del grupo parroquial, vamos haciendo un efecto multiplicador de lo que en realidad debe de ser un cristiano católico convencido y practicante, una iglesia doméstica, una iglesia viva y una sociedad que se pueda transformar, queridos hermanos. Dichosos ustedes, el Señor Jesús nos está diciendo hoy, dichosos nosotros porque hemos podido ver el milagro que se realiza en el altar, porque hemos podido escuchar su palabra un día más, queridos hermanos. Pues este día más que hemos tenido la oportunidad de tener esos 2 milagros en nuestra vida, de todos los demás que hemos recibido ya, pues volvámoslo un día ordinario en extraordinario, hijos.
para la gloria de Dios. Que hoy no dejemos de evangelizar, que hoy no dejemos de hacerle dar gusto a alguien, de venir a la iglesia, de escuchar la palabra de Dios, de buscar los textos bíblicos, de desear poder volver a confesarse para venir a celebrar la Santa Eucaristía. ¿Y cómo les hacemos dar ganas? Hablando, yendo a evangelizar verbalmente. No hay necesidad, y no solamente así. Mucho más y mucho mejor es el testimonio que demos con nuestra vida. Calladitos, silenciosamente. Si hay que hablar, hablamos, pero si no hay necesidad, solamente con que le sirvas a la familia, le sirvas al más necesitado, sirvas en la comunidad, podamos servirle a todos los que nos rodean, es el mejor evangelio que podemos dar. Recuerden, hijos, tal vez el único evangelio que pueda llegar a leer tu hermano es el evangelio que tú le des con el testimonio de tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.